¿Por qué ayuda a mujeres a perder peso de forma definitiva? Esta es una pregunta que recibí mucho últimamente y por eso vengo a hacer este video, que es un poco atípico porque hoy no vamos a hablar, la verdad, de algún tema específico sobre cómo perder peso, sino más bien que les voy a contar quién soy yo, cómo creé mi programa Trasciéndete, cómo trabajo y a quiénes ayudo y por qué, básicamente. El otro día me escribía una chica y me decía, Enzo, ¿pero por qué? Me pidió permiso para preguntarme por qué ayuda a mujeres a perder peso, que era lo que me llevó a conectar básicamente con este tipo de personas y a querer ayudarlas, a crear una solución para su problema. Eh, pero antes que nada, quiero comentar un poco sobre quién soy yo, como dije recién, qué me llevó a crear el programa y cómo hoy básicamente terminé ayudando a esta clase de mujeres, que en un principio no fue así, la verdad. Bueno, antes que nada, por si no me conoces, mi nombre es Enzo, soy argentino, vivo en Playa del Carmen, México, nací en un pueblo llamado Lincoln, dentro de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Este, en 1992, tengo 33 años y no siempre me dediqué al fitness. Es la verdad, empecé a entrenar a los 18 años, hace ya 15 años ya de hecho, y en este video obviamente no me voy a poner a hablar de toda mi vida, pero sí les voy a contar que cuando empecé a entrenar en aquella época, empecé un poco, de hecho empujado por un amigo. Nunca me lo había planteado, la verdad. Siempre había hecho deporte, había jugado muchos años al fútbol. Y a lo primero cuando empecé, digamos que me enamoré directamente. O sea, apenas empecé a entrenar, empecé a disfrutarlo y dije como, qué loco esto, cómo nunca lo hice antes. Me acuerdo que fue mi sensación y de ahí, la verdad, nunca más paré. La cosa es que estuve durante mis primeros años, digamos, con el entrenamiento, siempre me dediqué a otra cosa, siempre trabajaba de algo más, estudié 2 carreras también, estudié profesorado de historia y bibliotecología. Eh, digamos que tuve varios pasos previos a llegar a dedicarme al fitness como profesión y como estilo de vida, digamos, de lo cual vivo hoy y ya hace varios años. Eh, y tuve que pasar por varias etapas en mi vida, varios procesos de aprendizaje, crecimiento, que me llevaron a darme cuenta que lo mío era esto básicamente. Durante los primeros años empecé a agarrarle el gusto, empecé a introducirme en el mundo del fitness y en el mundo de los hábitos saludables básicamente, con el entrenamiento, con la comida. Y al poco tiempo, yo creo que a unos 2, 3 años de entrenar, ya empecé a agarrar el gusto por querer competir. Empecé a querer prepararme para competir en físico-culturismo y competí como por 4 años en Argentina entre el 2014 y 2018. Y en todo ese tiempo yo siempre, por ejemplo, a la par entrenaba obviamente y a la par trabajaba, a la par estudiaba. Eh, Luego me recibí y empecé a trabajar, de hecho, de eso. Este, pero hubo un momento en mi vida que como que empecé a darme cuenta que estaba para algo más, como si no me conformaba con lo que estaba viviendo, sinceramente. O sea, estaba en mi zona de confort claramente. Estaba cómodo, todavía vivía con mis padres allá, porque estaba en la misma ciudad en la cual me crié, en la cual nací. Eh, pero estaba como que no podía, digamos, no estaba conforme con lo que estaba haciendo. Estaba como en la cómoda, como que hice lo que me dijeron que tenía que hacer. Con el respecto a estudiar, a trabajar, hacía lo típico, ¿no? Pero con el tema de que empecé a entrenar, empecé a competir, fueron pasando los años digamos, mantener el fitness como una disciplina, pero como un hobby, básicamente. Y a la par es como que a la par estaba el estudio, el trabajo. Eh, Hasta que en el 2017 aproximadamente me di cuenta que quería empezar a dedicarme a esto. Es decir, en ese momento mi cabeza era, quería ser entrenador personal. Entonces empecé a estudiar, empecé a prepararme, hasta que a partir de ese año empecé a tener mis primeros clientes,
allá en Argentina. Me acuerdo que los primeros eran amigos. Todavía yo no tenía mucha idea de prácticamente nada. Algunos ni le cobraba directamente o era muy, muy poco. Hasta que hice mis primeras experiencias, mis primeros trabajos. Y en ese momento alternaba, de hecho tenía otros trabajos también. Y como que el fitness todavía no era mi, digamos, no me podía dedicar al 100%, básicamente por falta de conocimientos. Una cosa y la otra me llevó a que con una expareja en el 2019 me vine a vivir a México. Una de las razones fue que quería empezar a dedicarme al fitness y quería empezar a vivir de esto. Cosa que yo desde mi nivel de conciencia en su momento, desde mi percepción, en Argentina no podía hacer. Pero no es que no se puede en Argentina, al contrario, sino que simplemente yo en ese momento no tenía las herramientas, no tenía los conocimientos y como que la decisión de venir acá era como que acá podías crecer más. Ese era mi pensamiento. Entonces como que me convencí, me autoconvencí de que en México iba a poder desarrollarme más como entrenador, iba a poder dedicarme al 100 y también un poco iba a salir de todo ese entorno, de todo ese ambiente que tenía en Argentina, que de alguna manera no es que sea malo, sino simplemente estaba en la zona de confort, era lo que había conocido hasta el momento y digamos que nada de eso me impulsaba a más. Entonces, esa fue una de las motivaciones que tuve para venirme a México y empezar a dedicarme al fitness como profesión y vivir de esto. Ahora, acá en este video yo no quiero hacer una autobiografía, simplemente es contarte un poco más de mí para que me conozcas. Y para que me conozcas no necesitas solamente saber de dónde vengo, qué es lo que me llevó acá, qué es lo que me llevó a crear mi programa en sí y a quién ayudo, sino también quién soy internamente y qué fue lo que superé. Porque básicamente mi programa se trata mucho más de eso. Yo siempre fui un chico que fue cuando era más chico, y quizás hasta ahora uno siempre está como con batallas internas, siempre va evolucionando, va creciendo en su nivel de conciencia y superando creencias limitantes, superando desafíos. Y siempre fui una persona que me puedo considerar insegura, que siempre me costó, de hecho, ahora que pasaron tantos los años y miro para atrás, digo, bueno, cuando yo estudiaba otras carreras o trabajaba de otras cosas, era básicamente porque tenía miedo de hacer lo que yo quería. O todavía no tenía la claridad, digamos, total de hacer lo que yo quería. No sabía que se podía, digamos, que era algo posible para mí. Siempre tuve esa creencia de que no podía o de conformarme, ¿no? De no arriesgarme demasiado. Esto obviamente que uno no lo hace conscientemente, es lo que has aprendido, lo que he vivido de chico, que me llevó de alguna manera a ser una persona que no confiaba en sí mismo. Y ahí viene el asunto acá, ¿no? Eso me llevó a mí a que de alguna manera siempre estuve dependiendo de la validación externa para sentirme seguro en todos los ámbitos de mi vida. Y creo que en este caso el entrenamiento, el gimnasio, el fitness, a mí me ayudó mucho, me sirvió de mucho para, no solamente para ganar músculo, para tener el físico que quería, luego lo usé como para competir y tener este estilo de vida, tener buenos hábitos, y hoy en día vivir de eso ya hace muchos años, me ayudó mucho internamente. Que de hecho, para mí, lo que más cambia en realidad no es tu cuerpo. Todos entramos al fitness, al entrenamiento, a los hábitos saludables porque queremos mejorar el físico y está perfecto. Porque ahí es donde empezás a notar que necesitas un cambio en tu vida. Pero en realidad lo que más cambia, o mejor dicho, lo que menos cambia del cuerpo y lo que más cambia es uno. Y a mí el fitness me ayudó mucho no solamente a creer más en mí, sino a tener esa autoestima, esa seguridad, esa certeza interna de que uno puede, de que seguramente hay muchas cosas que las haces con miedo y que no sos perfecto y que está perfecto tener ese miedo o incluso dudar en muchas ocasiones, pero el hecho de el hábito del entrenamiento, de comer saludable, lo que es el fitness en general, a mí me fue enseñando paso a paso y poco a poco que yo era capaz de lograr lo que sea que me proponía.
Ni hablar de que eso aumentó mucho la seguridad de mí. No es que, como les digo, no es que uno dice, no, ahora voy a empezar a entrenar para tener mejor autoestima. No, yo no lo hice así, pero la consecuencia terminó siendo esa. Entonces así empecé a animarme a muchas más cosas. Dicho sea de paso, el hecho de venirme a México, de mudarme de país, de abandonar todo lo seguro, de salir de mi ámbito familiar, de salir de los trabajos conocidos, de lo que había estudiado, eh, requirió de confianza, requirió de autoestima, requirió de sentirme capaz de lograrlo. Y todo eso me lo fue enseñando los años en el fitness, en el entrenamiento, incluso en la competencia. En definitiva, lo que quiero contar con esto es que el fitness prácticamente no solamente cambió mi cuerpo, sino que cambió quién yo era. Y esto es por el hecho de que uno empieza a través de la repetición de ciertas acciones, de ciertos hábitos, no solamente a integrarlos cada vez más y de hecho crear el hábito, como puede ser entrenar, comer saludable, etcétera, priorizarse uno mismo, empezás a identificarte con esas acciones como que son parte tuya, como que son parte de uno, como que en este caso Enzo es una persona saludable, que entrena, que tiene un buen físico, que se prioriza, que se cuida. Y por supuesto que antes yo no pensaba eso de mí. Consciente o inconscientemente no pensaba eso de mí. Eso te lo da la práctica, la repetición de esos hábitos. Y es lo que yo fui notando con el fitness, que no solamente, como digo, me cambió el cuerpo y que era algo que yo veía como externo, como que, ok, voy a entrenar, voy a comer porque tengo que... No, no, no. Sino que poco a poco lo vas integrando como parte tuya. No es que tenía que entrenar o tenía que comer, sino que, o tenía que cuidarme, sino que como yo soy así, lo obvio y la consecuencia de ser así era cumplir con esas acciones. Sin ir más lejos, cumplí con esas acciones, terminé ahí, sigo ahora. Bueno, en su momento entonces cuando... Esto es un poco lo que he notado todo este tiempo que el fitness ha logrado y me ha ayudado a mí en mi vida. Pero, bueno, y esto es una de las principales cosas que yo veo que el fitness me ha ayudado a mí en mi vida. Y como decía, en un momento me dedicaba a otras cosas, hasta que llegué a México, digamos, y me pude establecer. La verdad que desde el día uno, gracias a Dios, me enfoqué, me dediqué al 100% a lo que es el fitness, a vivir de esto. Pero no siempre, como les decía al inicio, trabajé online con mi programa Trasciéndete, ¿no? Durante los primeros años, entre el 2019, que fue cuando me vine para acá, hasta el 2024, de hecho, estuve trabajando como personal trainer en diferentes gimnasios, con todo tipo de público, mujeres, hombres, mujeres con sobrepeso, mujeres más flacas o hombres que querían competir, modelos, de todo. O sea, no es que tenía un nicho en particular, no me limitaba a nada, simplemente ayudaba a quien me lo pedía si estaba en mis condiciones, ¿no? Pero poco a poco empecé a notar lo mismo que notaba cuando vivía en Argentina y me dedicaba a otras cosas. Empecé a notar como que yo estaba para más, que podía hacer algo más, porque sinceramente con el entrenamiento presencial lo que la mayoría de los entrenadores hace es entrenar a la persona uno a uno, una hora, hora y cuarto, hora y media, dependiendo de cómo es cada entrenador y sus tiempos. Obviamente explicás lo que tiene que hacer la persona, la apoyás, la acompañás, la ayudás y se terminó. Es muy escueto, es muy, no digo que sea poco valioso, pero es como que era una parte muy superficial dentro de lo que es ayudar a la persona a lograr un cambio de vida. En ese caso, yo estaba más enfocado literalmente en el cambio físico, más allá del cambio de mentalidad, del cambio de identidad que la persona puede tener cuando se trabaja aún más profundo. Poco a poco con los años, aproximadamente, sí, en el 2022 me acuerdo que empecé con un amigo a trabajar en línea los dos juntos,
recién empezábamos, todavía teníamos los dos entrenamientos presenciales, pero como que dijimos, bueno, vamos a lanzarnos con esto, vamos a ayudar. Y empezamos a ayudar a nuestras amigas, conocidas, era más que nada con mujeres. Y en su momento era muy informal todo, pero fueron los primeros inicios. Fue como una prueba, tuvimos unos meses juntos, después decidimos que cada uno iba a continuar por su lado. Yo seguí por unos meses más con el entrenamiento presencial. Ya en el 2023 pasó algo bastante importante en mi vida, que fue una ruptura con una expareja, con una exnovia que de alguna manera me hizo cambiar mucho en mí, me hizo aprender mucho, me hizo entender muchas cosas de quién yo era, quién no era. Y también empecé a sentir que necesitaba un cambio en varios aspectos de mi vida, en varias cosas. Y ahí fue como que fue como la chispa que encendió mi motivación por empezar a dedicarme a esto, básicamente. No al fitness en general, sino más bien a empezar a trabajar online, a crear mi programa, a hacer algo que impacte mucho más allá que solamente una transformación física con el entrenamiento presencial, ¿no? Entonces en el 2023, principio del 2023, empecé a capacitarme, empecé a invertir en diferentes mentorías, hasta que durante todo ese año fui como llevándolo a la par con el entrenamiento presencial, pero cada vez menos, o sea, cada vez tenía menos clientes presenciales porque me estaba enfocando en lo online, ¿no? A lo primero era todo muy informal, como dije, todo muy casero, y a finales del 2023 conozco a un mentor, a Juan, que me ayudó mucho y me ayudó a crear mi programa Trasciéndete, básicamente. Fue el mentor que, digamos, que me inició en esto. ¿Y qué es lo que yo buscaba en su momento? Te podrás preguntar qué es lo que yo buscaba cuando creé este programa. En definitiva, lo que buscaba yo, como te digo, en principio empezaba a notar que en el gimnasio yo estaba para más. Como digo, no es que sea algo malo el gimnasio, que sea poco, simplemente yo sentía que no me llenaba. Como que se tornaba muy, no digo rutinario, sino que ya no sabía ni por qué lo hacía. Era como que algo muy, no quiero decir fácil, pero era algo que no me llenaba simplemente, como que me dejaba disconforme, no estaba contento ya. Empezaba hasta a cansarme de la profesión de dar entrenamientos en el gimnasio, ¿no? Y todo esto movilizado con mi idea de querer tener más libertad, de tener más ingresos, de tener mis tiempos, de no estar atado a un lugar, me llevaron a crear mi programa Trasciéndete. Obviamente que eso fue evolucionando, porque el programa lo lancé recién en enero del 2024, ya estamos en abril del 2025, ya pasó un año y pico, y fue cambiando muchísimo el programa, lo que ofrecemos, mi servicio, el equipo, cómo fue creciendo. Ahora trabajamos con Tommy, con un nutricionista. Los tipos de clientes fueron cambiando y también lo que es la solución que estamos ofreciendo. Porque, como dijimos al inicio del video, no siempre fue específicamente para mujeres que quieren perder peso. En su momento yo simplemente me enfocaba en mujeres en general y no tenía como un nicho muy particular. Y te podrás preguntar, vamos a empezar por ahí, ¿por qué mujeres? Dirás, ¿por qué Enzo ayudaste a mujeres y no a hombres? Que es una pregunta que la hace todo el mundo. Y en este caso yo creo que lo que me llevó esto lo he respondido en algún podcast también, lo que me llevó a mí, y cada vez lo confirmo más, lo que me llevó a mí a ayudar a mujeres, en primer lugar, ni siquiera lo pensé, ni siquiera fue algo que me puse a meditar y dije, bueno, voy a ver qué elijo, hombres o mujeres. No es así. Simplemente lo sentí y simplemente la vida me empezó a ofrecer ese camino. De repente, cuando empecé a trabajar en línea y empecé a lanzar el programa, de repente todas mis clientes eran mujeres, todas las personas con las que yo platicaba, con las que tenía consultas, llamadas, con las que teníamos conversaciones por Instagram o WhatsApp, eran todas mujeres. O sea, las que acudían a mí eran mujeres. Entonces yo empecé a ver que, evidentemente, conectaba mejor con mujeres. Ahora, yendo a algo más profundo, que esto es lo que más de una vez he explicado y que me gustaría que sepas.
Yo siempre sentí que tengo alguna conexión especial con las mujeres. Y yo siento que se debe a que, siendo honesto, siento que soy una persona que tiene bastante integrada su energía femenina, además de que, más allá de que soy hombre y que tengo mi lado masculino, y como todo el mundo, el lado masculino y el lado femenino, y siento que yo esa parte la tengo integrada y que de alguna manera, por X razón, conecto mejor con las mujeres. Soy un hombre bastante emocional, la verdad que sí, y que desde ese lado se genera esa conexión muchas veces con las mujeres sin forzarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que entiendas cómo viene la relación, ¿no? Para el entrenamiento en sí, para lo que es el coaching, el seguimiento y lo que es la tarea de ser coach, de ser entrenador, uno tiene que tener las dos cosas. ¿Por qué razón? Porque el entrenador que es muy para un lado, por ejemplo, muy masculino y le falta la parte de conexión, simplemente no te va a llegar, no vas a conectar, por más que sea el mejor, no va a haber match, no van a estar alineados y por ende no va a tener buenos resultados. Y si la persona es demasiado femenina, demasiado conectada con sus emociones, pero le falta toda la parte de acción, la parte más racional, probablemente te falte un poco de liderazgo de orden y también te cueste tener resultados, ¿no? Es como que son los dos extremos. Yo creo que estoy en el medio. Yo creo que durante los años he perfeccionado mucho las dos caras y eso me lleva, por un lado, a conectar bien con las mujeres, a entenderlas, a saber cuáles son sus desafíos, además de sus objetivos, pero también tener la energía suficiente, la dirección y la claridad que necesitan para sentirse guiadas, sentirse acompañadas, apoyadas y seguras de los pasos que tienen que dar para lograr sus objetivos. Entonces yo creo que esto fue fundamental para que de alguna forma simplemente conecto mejor con las mujeres. Eso no quiere decir que ocasionalmente no pueda tener un cliente hombre o que no pueda ayudar a hombre, por supuesto que sí, porque lo he hecho durante varios años también. Pero hoy en día, sin forzarlo, se me da más con las mujeres. Entonces esto es un poco lo que a mí me llevó a conectar más con las mujeres y de hecho armar un programa específicamente para ayudar a mujeres. Como decía antes, no siempre fue el programa enfocado en mujeres que quieren perder peso. ¿Qué es lo que me llevó a eso? Durante todos estos años, desde que de alguna forma empecé a, digamos, desde la adultez quizá, desde que empecé a trabajar, desde que empecé a estudiar las diferentes carreras, incluso antes del fitness, yo siento que todas las personas tenemos, bueno, hay tres grandes áreas de la vida, que son más que nada lo que es el trabajo y economía, las relaciones sociales en general, familia, amigos, parejas, y lo que es la salud. Y el fitness entra en esto, ¿no? Salud, ejercicio. Yo siento que de alguna forma el fitness a mí me sirvió mucho, me ayudó mucho, me hizo mejorar no solamente el área de mi salud, sino también el área de las relaciones, porque obviamente al mejorar uno, olvídate del físico, ni siquiera hablo del físico, pero al mejorar la autoestima, la confianza, la seguridad, evidentemente empecé a tener mucho más éxito con las mujeres, empecé a ser más sociable, empecé a tener menos limitantes a la hora de relacionarme con las personas en todo sentido, no solamente a nivel con las mujeres, sino también con amistades, en juntadas, en trabajo. Incluso hoy en día trabajando online y hablando frente a una cámara no es para cualquiera. Pero todo eso el fitness me lo potenció. Pero lo que siempre me pasaba y siempre la pata floja de mi mesa, digamos, lo que siempre me costaba era desarrollarme en el área, digamos, financiera, en el área económica. Siempre fui una persona que, siendo honesto, no es echarle la culpa a nadie, pero siempre en mi casa me crié en un entorno que no nos faltaba nada, pero tampoco me sobraba nada. Mi familia, súper trabajadores. Y de alguna manera, no quiero hacer porque podría hacer un video entero sobre esto, pero
De alguna manera siempre tuvimos creencias limitantes con el dinero, con el trabajo. Y a mí, desde chico, me costó siempre generar dinero. Siempre me faltaba, llegaba a fin de mes con lo justo. Tenía que trabajar de varias cosas a la vez. O tenía simplemente la creencia de que no era capaz de generar X ingresos o vivir cómodo y bien. Entonces, desde que empecé digamos que todos mis años en Argentina, bueno, viví en Argentina hasta los 27 años, me mudé a los 27 años para México, hoy tengo 33. Siempre viví con lo justo, hasta me costaba independizarme también. Cuando me mudé a México, obviamente todo eso cambió y empecé a mejorar, ¿no? Empecé a depender obviamente de mí mismo, empecé a crear mi vida desde cero acá. Literalmente no me olvido más, llegué a México con $350, nada más, y de ahí empecé a trabajar y a generar, o me quedaba sin nada. Me obligué de alguna forma y así empecé a mejorar cada día más. Me acuerdo que pasé por un par de departamentos prestados, de hecho. Tenía un par de conocidos. Bueno, primero estuve con esa ex pareja con la que llegué, después estuve con un amigo, después me fui a un hostel incluso, que estuve como 5 meses hasta que a mediados del 2019 pude rentar mi primer departamento acá en México. No me quiero extender con la historia, simplemente fui una persona que siempre le costaba con el dinero, ¿no? Siempre me costaba. Y con el entrenamiento personalizado, a medida que fui progresando, que fueron pasando los años, fui pudiéndome dar más lujo, más gustos, tener un estilo de vida mejor, vivir en lugares mucho más lindos. La cosa que yo sentía que esa área siempre me costaba. Entonces cuando empecé cuando creé Trasciéndete, cuando creé mi programa, de alguna manera siento que este camino del emprendimiento, no quiero ponerle un término de difícil o sacrificado, pero de alguna forma es un camino de crecimiento más allá de lo económico, de crecimiento personal, de desarrollo personal, porque te enfrentás básicamente todo el tiempo, a tus limitantes, a tus creencias, a tu identidad, a quien creías ser, porque tenés que pasar muchos desafíos, muchas cosas que te llevan a ver tu sombra, básicamente, y que tenés que trascender muchas cosas para seguir evolucionando, para seguir creciendo y para, digamos, materializar lo que uno quiere conseguir. Entonces, lo que a mí me llevó, para que se entienda lo que voy, lo que me llevó a mí a crear, no Trasciéndete en este caso, sino a empezar a conectar más con las mujeres que quieren perder peso, fue que yo empecé a notar una relación analógica con mis clientas. Es decir, empecé a notar como que nos espejábamos con mis clientas. A ellas les pasaba algo, a mí me pasaba algo similar, pero en otra área. No solamente con mis clientas dentro del programa, sino con las personas con las que hablaba, ¿no? Con personas, con prospectos, ¿no? Que uno habla y con lo que me contaban, con sus dolores, con sus desafíos, con sus objetivos. Digo, a mí me pasa lo mismo, compartimos las mismas emociones, sentimientos, vivencias, proceso de aprendizaje, pero a mí en otra área, en el área del dinero, en el área del crecimiento con el negocio, básicamente. Durante todo el 2024 invertí en diferentes mentores que de alguna manera me ayudaron a crecer mucho, me enseñaron muchas estrategias de marketing, de venta, de prospección, me ayudaron a crecer mucho el negocio. Pero era todo, o sea, buenísimo lo que experimenté, todo sirve y todo me ayudó a mí a llegar a donde estoy hoy y a hacer este video. Pero de alguna manera durante todo ese tiempo, y más que nada ahora, o sea, con el paso del tiempo me doy cuenta y digo, yo en ese momento estaba, en conclusión, buscando soluciones superficiales a mi problema. Mi problema, ¿cuál era? El que no me sentía seguro, no me sentía capaz, no me sentía valioso y quería compensar eso con éxito financiero, con éxito con mi negocio. De alguna manera evadiendo quizá todo el trabajo interno que había que hacer. Entonces, de alguna forma, me metí en diferentes mentorías que me ayudaron mucho a nivel estratégico, a nivel crecimiento financiero, pero eran todo éxito momentáneo y superficial. O sea, sí, facturaba X cantidad de dólares mensuales o tenía
más clientes, más ventas y demás. Pero es como que era un cambio momentáneo y superficial, que no era algo duradero y que al final, ¿qué pasaba? No se sostenía, que a eso es lo que voy, ¿no? No se sostenía en el tiempo, era insostenible, era algo inestable. Entonces yo tenía momentos en que me iba muy bien, capaz que era un mes que me iba súper bien con las ventas, facturaba bastante, por lo menos para lo que era en ese momento para mí. Y después tenía meses que no vendía nada, que me iba cada vez peor, y eso encima me afectaba, me frustraba, me mataba emocionalmente, lo cual después influía en todos los aspectos de mi vida, no me sentía capaz de nada, me sentía inseguro, ya me frustraba en tener que hacer las tareas, las acciones que tenía que hacer cotidianamente para crecer. Todo me pesaba, pero ¿por qué razón? Porque de alguna manera estaba enfocándome en cambiar mi realidad externa sin cambiar desde adentro. Y eso es lo que empecé a notar con este tipo de clienta, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer con sobrepeso o que tiene unos kilos de más y quiere perder peso? Y que es la persona con la cual hoy trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que yo empecé a notar, como digo, que me sentía relacionado? Es que este tipo de persona, este tipo de mujer, intentó miles de cosas, intentó de todo, al igual que yo, con diferentes mentorías, con diferentes estrategias, para lograr un resultado. En este caso sería perder peso, en mi caso sería generar más ingresos en su momento. Lograba momentáneos resultados momentáneos, o sea, perdía X cantidad de kilos, 5 o 10 kilos, yo generaba facturación, cierta facturación, pero ¿qué pasaba después? La persona, en este caso, después de perder ese peso, después de tener ese éxito momentáneo y superficial, terminaba volviendo a lo mismo de siempre. Rebotaba, volvía a recuperar el peso, volvía a engordar, como le había pasado toda la vida a la mayoría. Otras chicas simplemente algo de más que les pasa más de grandes, pero que ya lo arrastran hace años. En definitiva, al enfocarse en resultados superficiales y en soluciones superficiales a su problema, que era tener peso de más, sobrepeso, ¿qué hacían? Ok, ¿qué hago para bajar de peso? ¿Hago dieta, entreno? ¿Lograban bajar de peso? Probablemente un poco sí, pero no lo podían sostener, porque eran estrategias apuntadas solamente a lo superficial, al resultado momentáneo, pero no al cambio de identidad. Porque acá es algo clave. Para que vos logres un cambio en tu vida definitivo, es decir, por ejemplo, que pierdas de peso y ya no lo vuelvas a recuperar, no alcanza con que hagas una dieta y entrenes de una manera y bajes unos kilos. Lo que hay que hacer es cambiar internamente. O sea, tu identidad tiene que dejar de ser la misma que fue siempre. ¿Por qué razón? Por la simple razón que estás cambiando tu físico, pero no estás cambiando quién sos. Entonces, por dentro, mentalmente, emocionalmente, si no cambias quién sos, seguís siendo la misma chica que había subido de peso antes, la que tenía sobrepeso. Internamente te identificás con eso, aunque por fuera haya bajado de peso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como internamente seguís siendo la misma, poco a poco vas a empezar a volver a lo mismo que hacía esa misma persona antes, por lo tanto recuperás el peso. A mí me pasaba lo mismo, pero con el ámbito básicamente de mi negocio, con el ámbito económico. De alguna manera tenía buenos resultados, superficiales digo, porque sí, crecía económicamente, pero internamente yo era el mismo Enzo insuficiente, que no se sentía valioso, que no se sentía merecedor. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Los siguientes meses para atrás. Venía un bajón. Todo esto me llevó a verlo con claridad absoluta de que con este tipo de mujer que mencionamos, mujer que tiene sobrepeso, que quiere perder peso, que quiere perderlo de forma definitiva, que ya intentó de todo, que ya se cansó de intentar de todo y de volver siempre a lo mismo, me empecé a ver muy relacionado, muy identificado. O sea, yo me di cuenta y digo, yo soy la mujer con sobrepeso, pero en mi negocio. Hasta que empecé a mirar para adentro, básicamente, y dije, no, Enzo, las estrategias están muy bien, todo lo que tenés que hacer de marketing, de venta, está muy bien, pero por más que hagas todo eso, si no hay un trabajo interno, si no hay un cambio de mentalidad, un cambio de identidad, si no te convertís en el hombre capaz
de lograr todos esos resultados y sostener esos hábitos a largo plazo, por más que hagas toda la estrategia del mundo, vas a seguir siempre con los mismos resultados mediocres y que simplemente no querés en tu vida. Esto es exactamente por lo que ayudo a mujeres que tienen sobrepeso a perder peso de forma definitiva. Porque yo mismo viví este proceso de aprendizaje, este proceso de literal de desarrollo personal, en el cual me di cuenta con mi ejemplo propio de que no alcanza con que hagas una dieta, no alcanza con que vayas al gimnasio 3 veces por semana, sino que hay que hacer un trabajo mucho más profundo que solamente la rutina de entrenamiento que tenés o las calorías que comes por día. Hay que enfocarse, en este caso, a través de mi experiencia y de mi conocimiento, empecé a notar que me tenía que enfocar en cambiar desde adentro. Cambiar desde adentro no significa que tenés que estar en el sofá mirando la tele esperando a cambiar y después empezás a entrenar en este caso. No. El cambio desde adentro también se da con las acciones cotidianas. O sea, la repetición de esos hábitos te van, a lo largo del tiempo, te van confirmando de alguna manera quién sos. A lo primero uno hace las acciones desde la necesidad, desde la urgencia, desde que no me siento de esa manera, no me siento un hombre exitoso, valioso, etc. Por lo tanto, tengo que hacer esto y esto para hacerlo. O sea, dependo de la acción para sentirme de una manera, dependo del resultado para sentirme de que soy eso. Pero ¿qué pasa cuando no lo haces? ¿Qué pasa cuando un día estás cansado? ¿Qué pasa cuando las cosas no se dan como vos esperás? Eso te mata, entonces te frustra. Bueno, es lo que me pasaba a mí, porque estaba demasiado enfocado en el resultado para sentirme. Estaba esperando que primero se den las cosas y después ahí sí me voy a sentir bien. No, esto es al revés. Primero, a través de esas acciones, tenés que empezar a sentirte que sos esa persona, esa mujer bien físicamente, saludable, que tiene buenos hábitos, que entrena, que come bien. Y poco a poco, a medida que repitas eso, se van a ir dando los resultados como consecuencia. Pero si estás siempre desde perseguir los resultados cada vez lo vas a tener más lejos. Y si lográs, volvés para atrás. Porque estás dependiendo emocionalmente de tener el resultado. Y las cosas no se dan de esa manera. Se dan cuando empezás a sentirte que ya sos la persona merecedora, la persona capaz de sostener ese resultado en el tiempo. Entonces, eso es lo que me llevó a mí a conectar con este tipo de personas. A que yo siento que, sinceramente, la persona con la que trabajo soy yo. Honestamente. Y es literal, es como que a medida que voy evolucionando, que voy creciendo yo, mi cliente crece a la par. O sea, es como que van conectando conmigo personas que resuenan con mi historia, no con mi historia de lo que yo viví en particular, sino con mi proceso evolutivo. Entonces, en definitiva, hoy en día ayudamos a este tipo de mujeres, a mujeres que quieren perder peso de forma definitiva, porque yo mismo estoy pasando por lo mismo, he pasado por lo mismo, pero en otra área de mi vida. Bueno, y ya para cerrar, creo que hoy me abrí bastante, conté mucho de mí, espero que las pocas que lleguen a... Bueno, y ya para cerrar, hoy me abrí bastante, conté mucho de mí. Este video me lo debía, sabía que lo tenía que hacer, hace rato que lo venía pensando, pero hoy dije, bueno, hoy lo sentí, voy a abrirme, sobre todo porque últimamente vengo viendo, como dije al inicio, muchos comentarios de Enzo, ¿por qué? Tengo la curiosidad de por qué ayudas a mujeres a perder peso, o por qué trabajas con mujeres nomás, siendo hombre. Y sentía que lo tenía que hacer simplemente, y bueno, hoy acá estoy explicando quién soy, de dónde vengo, por qué creé mi programa, qué me dio el fitness de alguna manera y por qué ayudo a quienes ayudo hoy. Ahora, para cerrar, quería contarte que en Trasciéndete, en mi programa, como dije durante todo el video, no solamente nos dedicamos a ayudar a perder peso a las mujeres, sino más bien, porque esto lo puedes ver en cualquier lado, esto es lo que siempre me preguntan y les digo, mirá, si venís a hablar conmigo o a querer trabajar conmigo para que te pase una dieta y una rutina, la tenés gratis en internet, te metés en Google, pones dieta para perder peso o rutina para perder peso y la vas a conseguir gratuitamente. Yo trabajo y ayudo a mujeres que realmente quieren un cambio, como dijimos, definitivo en su vida, que quieren dejar de vivir lo que están viviendo hasta el momento para transformarse en una nueva versión de sí misma. Y para eso
no alcanza con una dieta y una rutina que puedes sacar gratuitamente de internet. Eso te sirve solamente para que si tenés un evento dentro de un mes o querés llegar bien para el verano, bajate una dieta de entrenamiento, lo cumplís por ese tiempo y vas a estar bien para la fecha. Pero una vez que ya llegaste a ese tiempo y lograste ese objetivo, si es que lo lográs, otra vez volvemos a lo mismo. En definitiva, Trasciéndete lo creamos para mujeres que de alguna manera ya no quieren vivir más de esta forma, ya se cansaron de los resultados que tienen, y no hablo solamente a nivel estético, a nivel del cuerpo, sino que están viendo realmente cómo les está afectando esa área de su vida en las diferentes áreas de su vida. Es decir, cómo el cuerpo les está afectando en su energía diaria, en su salud, en su autoestima, en sus relaciones, en su trabajo incluso, porque sabemos que esto es todo como un efecto dominó. A través de que no tenés el cuerpo que querés, evidentemente no te gusta lo que ves en el espejo, ni hablar de que eso te baja la autoestima, ni hablar de que la ropa no te queda, la ropa que vos querés no te queda, andás evitando los espejos, los probadores, y eso hace que de alguna forma baje aún más la autoestima. Eso te impide tener relaciones abiertamente y con seguridad, sino que te mostrás inconscientemente, sin quererlo, como una mujer insegura. Eso te afecta en tu trabajo también, porque a la hora de tomar decisiones, a la hora de dar direcciones, si tenés un equipo, si tenés gente a cargo tuyo, o simplemente a la hora de hablar con las personas en general, ya sea en el ámbito laboral o en donde sea. Internamente, si no te sentís bien con vos misma, eso se nota. Y de alguna forma te estás privando de vivir una vida que quisieras vivir por cómo te estás, digamos, limitando por el hecho de tu físico de tu aspecto físico, y también cómo impacta en este caso en la autoestima. Entonces, como digo, Trasciéndete lo creamos para mujeres que ya se cansaron de vivir eso, se cansaron de su realidad de alguna manera en el área de lo que es el físico, y que están viendo cómo impacta en el resto de su vida y ya quieren un cambio definitivo. Ya no quieren volver a prueba una dieta, un entrenamiento por un mes, bajo 4 o 5 kilos y después lo vuelvo a recuperar, y encima con intereses. Sino que ya, como dije, quieren una solución definitiva. Bueno, si sos una de las pocas que llegó hasta el final de este video, porque seguramente se me hizo largo, pero lo amerita, te invito en primer lugar a que si sos nueva en mi canal, te unas, me sigas, que le des like. Si querés dejar algún comentario con alguna duda, alguna pregunta, etcétera, puedes hacerlo. No te olvides siempre de compartirlo con las personas más cercanas, con las personas que vos sepas, a las que podés ayudar con este contenido, a las que podemos ayudar nosotros con lo que estamos haciendo, y que sabés que están en la misma situación que vos. No dudes en compartirlo, porque esa es la manera que tenemos de ayudar a las personas y de que, en este caso, no solamente Trasciéndete siga creciendo y el canal de YouTube, sino también de que podamos ayudar a más personas a transformar su vida. Así que ha sido un placer, ha sido un honor comentarte un poco más de mí, de cómo trabajo, de cómo es mi programa y de a quién ayudo. Y te dejo mis redes sociales por último en los comentarios, en la descripción del video, @enzo.trainer por si no me seguís en Instagram. Ahí me podés comentar, podés comunicarte conmigo y podemos hablar bien de tu caso en particular para saber si estamos alineados y de esa manera ver si te puedo ayudar con mi programa. Nos vemos en el próximo video.